Excelente. Buenas noches de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a cada uno y cada una a esta, la sexta clase de nuestro curso sobre las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Estamos continuando esta noche nuestro estudio de los 10 mandamientos con su aplicación personal para nuestra vida diaria hoy. Y vemos hoy en la sexta clase el sexto mandamiento. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Comencemos con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Para nuestro tiempo juntos el día de hoy tenemos los siguientes 3 objetivos. Vamos a repasar el sexto mandamiento y la importancia de él dentro del matrimonio. También vamos a identificar 4 elementos bíblicos indispensables en un matrimonio cristiano. Y vamos a analizar bíblicamente lo que Dios dice sobre el divorcio. Muy bien. Entonces, comencemos con un repaso. Yo creo que vamos a repasar ahora 2 de las preguntas que planteé en el grupo chat y esperamos con la tercera hasta un poco más adelante en la clase. Pero la primera pregunta que les puse ahí a base del video es, ¿cuál es el sexto mandamiento y qué protege Dios con él? ¿Cuál es el sexto mandamiento y qué protege Dios con él? Entonces vamos a escuchar primero de José Manuel y luego de Roselva. José Manuel, por favor. El sexto mandamiento dice: no cometerás adulterio. He oído que se dijo: no cometerás adulterio, y Jesús dijo en el Nuevo Testamento que mira a una mujer No, ya cometió adulterio. no cometerás Que adulterio. Ok, ¿sí? Le escuchamos un poco entrecortado. Si escuchamos bien, no cometerás adulterio. Ese es el sexto mandamiento. También parece que dio un ejemplo de mirar con codicia a una mujer. Vamos a hablar más de eso más adelante en esta clase también. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora de Roselva, por favor. Buenas noches. El sexto mandamiento es no cometerás adulterio, como dijo el hermano, y en mi entender y de acuerdo a lo que había en el video, su propósito básico es proteger y la integridad y la sostenibilidad del matrimonio y evitar que eso fragmente o quiebre la relación que se desea tener cuando se toma la decisión de casarse. Ok, muchísimas gracias. Sí, muy bien. Entonces, Alfonso, el último aporte y luego continuamos. Alfonso, por favor. Sí, como bien dijeron mis hermanos, el sexto mandamiento es no cometerás adulterio. Este mandamiento protege la integridad del matrimonio, la integridad de las personas, temer y amar a Dios, la santidad de Dios, que vivan una vida casta y decente. Sería mi aportación. Ok, excelente. Parece que esa palabra es parte de la explicación de Martín Lutero sobre este mandamiento. Muy de acuerdo. Entonces, en resumen, ustedes contestaron bien. Este mandamiento es no cometerás adulterio. Y con esto Dios protege el don del matrimonio. Ah, Hemos estado viendo, hermanos, que con cada mandamiento Dios quiere salvaguardar, proteger una bendición que Él mismo nos da. El primer mandamiento, Dios protege su gloria
Pero también con decir no tendrás otros dioses nos protege a nosotros, porque solamente confiando en Él vamos a ser salvos, ¿no? El segundo protege el don del nombre de Dios. Es el nombre que Dios nos ha dado para invocarlo, para alabarle, para orar. Dios quiere que lo usemos bien, quiere proteger esa bendición. Tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo, protege el don de su palabra, que es una gran bendición para nosotros. Cuarto mandamiento, protege el don de las autoridades. Quinto mandamiento, no matarás. Protege el don de la vida. Y ahora, el sexto mandamiento, protege el don del matrimonio. Entonces, eso será parte de su examen final para el curso. Entonces, deben ir apuntando qué bendición protege Dios con cada mandamiento. La segunda pregunta que planteé en el grupo chat, se tocó el tema en el video, pero vamos a profundizarlo un poco más con esto. ¿En qué sentido la unión libre fuera del matrimonio destruye tu comunión espiritual con Dios y tu relación personal con tu cónyuge? ¿Qué aprendieron sobre esto? Veo que primero levantó su mano Alfonso. Por favor, Alfonso. Sí, bueno, ¿en qué sentido la unión libre fuera del matrimonio? O bueno, esto es una relación únicamente y no un compromiso. El compromiso conlleva responsabilidades dentro del matrimonio instituido por Dios. La unión libre no está instituida por Dios. Entonces, de alguna manera, se está viviendo en pecado. No hay ningún tipo de bendición en esa relación, ya que en el matrimonio es un compromiso mutuo de responsabilidades. Y lo que es la unión libre, esto da paso a otro pecado, que es la fornicación, porque de alguna manera te cansas de esa pareja y se te vuelve un hábito, te cansas de esa compañera y como ya vives en ese tipo de situación, se te es fácil relacionarte con otra persona, con otra pareja y volver a lo mismo. Entonces, pues está fuera de toda bendición y de la protección de Dios, ya que se está viviendo en pecado. Sería mi aportación. Ok, muchas gracias por compartir. Vamos a escuchar también de Norbey. Norbey levantó su mano para contestar esta pregunta. Sí, buenas noches. Yo pienso que ahí se está cometiendo adulterio, porque hay una unión libre, no está bajo el matrimonio que instituyó Dios. Están cometiendo pecado, adulterio, la unión libre no es cosa de Dios, es un pecado que se está cometiendo ahí. Esa es mi opinión. Ok, gracias también por compartir. Excelente. Hugo Ferney, y luego continuamos. Hugo Ferney levantó su mano. Escuchemos de él. Sí, hermano. Hermano, es muy complejo porque, pues, en cierta, la pregunta me confundió porque no sé si habla de una persona que está casada o no. Pero si la persona está casada y tiene una relación con otra pareja, sería entonces adulterio. Si las personas no están casadas y llevan una vida marital juntos, entonces sería fornicación y entrarían a desobediencia, entonces entrarían en un gran pecado. En cuanto el problema es que nos aleja de Dios por la misma situación de estar en pecado en ambas ocasiones. Si yo estuviera con una persona y no fuera casado, estaría en fornicación y estaría ausentado de Dios porque estoy en una condición que no es permitida.
y si estuviera adulterando, pues dijo un amigo, es un pecado con doble porción, porque tiene fornicación. Entonces, es algo muy triste y lamentable. Y hermano, en cuanto a qué protege, la pregunta anterior, pues hermano, protege la familia. La familia es lo que Dios protege con este mandamiento de no cometerás adulterio. Entonces Dios protege a la familia, a los niños, y porque un adulterio trae una desgracia en tanto como a la pareja, trae una desgracia al hogar y trae una desgracia para los niños. Entonces, si se preserva el matrimonio, lo que es la familia, el hogar y el bienestar de los niños se va a conservar durante todo el tiempo que el matrimonio esté bien. Ese sería mi aporte. Ok, muchas gracias. Sí, de efecto secundario protege la familia también. Como que el matrimonio es el principio de un hogar cristiano, seguramente. Pero sí, lo principal es proteger el matrimonio mismo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con su comentario, pero sí. Muy bien, Pastora, entonces vamos a dar un pastora, una resumen aquí preguntita. y luego podemos tomar sus preguntas, ¿ok? Vaya, Entonces, aguarden unos momentos, José David. Muchas gracias. es que Am, levanto la mano y se me borra todo, así que no toco. ok. Muy bien. Entonces, tenemos este versículo bíblico de Hebreos, capítulo 13. Honroso sea en todos el matrimonio. Eso quiere decir que Dios instituyó el matrimonio y debemos honrar la institución el diseño del matrimonio que Dios nos ha dado. Y ese diseño implica que solamente dentro del compromiso mutuo de un matrimonio uno debe de disfrutar de relaciones sexuales. Ahora, si uno disfruta de esa bendición sin un matrimonio, está dejando una mancilla en el lecho matrimonial. Y eso es lo que Dios prohíbe aquí. Dice a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, claras palabras que prohíben relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Am, ¿En qué sentido esto destruye nuestra relación con Dios? Pues igual que todo otro pecado, eso nos separa de Dios y nos priva de sus bendiciones. Esos dos versículos bíblicos ahí comprueban eso. Isaías 59:2 dice, sus iniquidades les han separado de su Dios. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, si uno vive en esa situación sin arrepentirse de su pecado, está separado de Dios. También destruye la relación con el cónyuge. Están buscando a lo mejor una mejor alternativa al matrimonio. Una unión libre implica que están unidos, pero tienen la libertad de no casarse, ¿verdad? Y suena bien a nuestra naturaleza pecaminosa, libertad. En realidad, es malo para la relación misma. Una unión sin promesas mutuas no es un ambiente estable. Piénsenlo, si estás viviendo con una mujer que nunca te ha prometido que no te va a dejar, siempre vas a estar cuestionando si te va a dejar o no. Hay inestabilidad en esa relación. Eso va a crear dudas en la relación que lo van a debilitar, van a causar más pleitos, más cuestiones, más problemas en general. Entonces, sí, esto requiere fe que el diseño de Dios para el matrimonio, de hecho, es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que creemos. Muy bien. Entonces, vamos Alex aportó en el chat algo muy parecido a lo que acabamos de decir, que pecando contra esto rompes tu relación con Dios y con tu pareja. Sí, el pecado siempre tiene un efecto vertical y horizontal. Nos separa de Dios, pero también nos separa de otros seres humanos.
Vemos eso en el primer pecado en el huerto de Edén, ¿verdad? Después de pecar, Adán y Eva huyeron de Dios. Su pecado destruyó su relación amorosa con Dios. Pero también cuando Dios los encontró, Adán echó la culpa en Eva. O sea, el pecado también arruinó su relación como pareja. Así que hablaremos más adelante en la clase sobre la importancia de confesión y perdón dentro de una relación, un matrimonio, para mantener ese matrimonio intacto. Bien, entonces antes de pasar a la enseñanza de la lección, tomo un espacio para preguntas sobre estas dos preguntas de repaso. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esos dos temas? Pastor, una preguntita. José David, por favor. Aquí, digamos, el matrimonio se ha consolidado hace mucho, pero hubo el divorcio. Estaban casados por lo civil y lo religioso. Civil y religioso, pero por lo civil están divorciados. Después de los tiempos de años se han juntado, es decir, han vuelto, pero no carnalmente, físicamente, pero están cerca. Comete adulterio uno de los dos al tener otra pareja. Esa pregunta la vamos a contestar al final de esta misma clase. Vamos a hablar sobre el divorcio. Entonces, espere con su pregunta hasta Ya. ese Gracias, entonces. pastor. ¿Okay? Gracias a usted. Olga Vélez levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Olga? ¿Puede activar su micrófono, Olga? Sí. Mi pregunta es la siguiente. En Deuteronomio 24:1, que es el libro de Moisés, se habla de que el hombre se casa con una mujer y resulta que ella no le agrada por algún defecto notable que descubre en ella e inmediatamente la despacha, le hace un certificado y la despacha de su casa, ¿no? Ese es un divorcio. Ese es un divorcio provocado por un defecto. Eso me parece que Moisés no estaba en la línea con Cristo con Dios cuando creó a Adán y a Eva, que lo hizo pareja, mujer y hombre. Y le los mandó a multiplicarse, ¿no? A tener familia. Y también Cristo viene y en Mateo 5:32, él reconoce al hombre y a la mujer, sus derechos iguales, ¿no? Y en el amor conyugal, él dice que el amor es eterno, el amor es para siempre, ¿no? Eso arregla ese entuerto que ve ahí. Eso está en la Biblia, lo encontré en la Biblia, bueno, estudiándolo, rebuscándome. Gracias. Entonces, la pregunta es, el divorcio, una mujer tiene que aguantarse un hombre, o al revés, un hombre tiene que aguantarse una mujer que toda la vida, que le haga la vida imposible, que le haga la vida, o que la trate mal, o que bueno, no se entiendan, a la larga, no se entiendan. Eso es sano para la vida espiritual. Esa es mi pregunta. Vamos a hablar más sobre el divorcio al final de esta misma clase, pero aclarar dos puntos que usted mencionó. Primero, el amor matrimonial no es eterno. Se dice en el rito matrimonial en muchas iglesias muy bien, hasta la muerte Ah, nos separe, ¿verdad? ok. Entonces, en la muerte se rompe el vínculo matrimonial. Eso es Ok, bíblico. Pero eterno también aclarar que ese mismo caso de darle una carta de divorcio sale otra vez en el Nuevo Testamento, en una conversación entre Jesús y los fariseos, sus enemigos que estaban tratando de atraparle. Y ellos preguntaron, ¿por qué entonces Moisés dijo que podíamos hacer un divorcio con una carta de divorcio? Y Jesús les contestó, Dios les dio ese mandamiento porque sus corazones son duros. sí. O sea, no es que Dios quiere o permite un divorcio en tales casos,
Él sabía que los israelitas, por ser duros, iban a pecar así. Así que para mantener orden y no dejar la mujer sin derechos y beneficios, Dios ordenó que hubiera un proceso que seguir para hacerlo bien y proteger todos los involucrados. Pero no, eso era un pecado. Y Jesús aclara eso, que simplemente era para mantener orden para corazones duros que iban a pecar contra la voluntad de Dios. Ok. Pastor, Entonces, no, vamos a... Pastor, un segundito, para que no nos olvidemos de esto. Ahora está de moda el homosexualismo y el lesbianismo. Esos no son matrimonios, porque Dios solamente hizo varón y hembra, ¿no? Eso que dice que llaman matrimonios, eso no son matrimonios, eso es de generación, de Ese generación, tema no de la... también lo vamos a tocar en unos minutos. Ok, Sí. ok, me alegro. Ok, Ok. gracias, Pastor. Muchas gracias. Muy bien. Tomamos dos preguntas más entonces, Wilbert y luego Narcisa. Y sobre lo que ya vimos, las preguntas de repaso, por favor. Si es otro tema, espere, porque lo vamos a tocar pronto. Wilbert, por favor. Pues pastor, mi deseo más bien es aportar. Yo estuve fuera de mi matrimonio durante más de 20 años y hace 4 años volví nuevamente a mi primer matrimonio. O sea, tuve yo dos familias. En mi primera familia tuve 3 hijos que ya son grandes y casados hoy en día. Y con mi segunda familia tuve dos hijos igual. Ya una grande y el varoncito tiene 18 años. Entonces yo pude ver que yo tengo 11 años perseverando en la fe cristiana y 5 años después de que yo conocí del Señor, fue restaurada mi familia. Yo regresé con mi primera familia. Y cuando yo me quise casar o hacer las cosas correctamente, porque sí estaba, según yo me había yo divorciado, ante la ley, pero nunca se llevó a cabo, nunca se asentó en el acta. Me dieron la carta de no es el acta que te da el divorcio, pero en el acta nunca se asentó. Entonces, para que yo me casara nuevamente en la iglesia, porque nunca he sido casado, hasta ahora que yo regresé, me exigieron que tenía que tener mi acta de matrimonio de registro civil. Entonces, al solicitar la carta de divorcio, según que yo tenía, no existía tal divorcio. Entonces, solamente me entendieron, o sea, yo siempre estuve casado y viviendo una unión libre donde más de 20 años. Pero Dios me restauró mi familia y gracias a Dios, pues hoy mis hijos me aceptaron nuevamente. Gracias por compartir esa historia sobre la gracia de Dios obrando en su corazón, en su vida. Sí. Y Narcisa levantó su mano. Narcisa, por favor, ¿cuál es su pregunta? No tengo pregunta, profesor, con respecto a lo que usted dijo, para decirle a la hermana que está en Mateo 19, del versículo 3, 4 y 5 y 6. ¿Qué es lo que usted dijo? Que le preguntaron a Jesús para avergonzarlo y lo que él dijo acerca de lo que ella comentó de pronombre. Nada más. Excelente. Gracias por compartir En esa Mateo historia. 19. Perfecto. Gracias a Si usted. alguno quiere buscarlo y leerlo, adelante. Muy bien, entonces vamos a dar un resumen de lo que vieron en el video, pero profundizando un poco sobre ciertos puntos. Primero, reconocemos que el matrimonio no es una institución humana. Así se considera por muchos en el mundo hoy y por eso tanto menosprecio del matrimonio. Pero nosotros como creyentes reconocemos que el matrimonio fue instituido por Dios. Y hallamos esas palabras de institución del matrimonio en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la unión de un hombre y una mujer. Y Jesús explica que esa unión es por toda la vida. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Damos entonces esta definición a base. El matrimonio es el compromiso mutuo y público de un hombre y una mujer amándose mutuamente para toda la vida.
Bueno, en el video también vieron las bendiciones que Dios da por medio del matrimonio. El matrimonio es algo bueno, es algo que Dios instituyó para nuestro bien. Y tenemos los siguientes ejemplos. Compañía, se disfruta de una compañía íntima y la más cercana que hay en el matrimonio. Dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios creó al hombre y a la mujer diferente. Cada uno tiene sus fuerzas y sus debilidades distintas a su género, pero los creó así para complementarse. Y especialmente en el matrimonio se halla ese complemento que Dios diseñó. También satisfacción sexual es algo bueno, una bendición de Dios que se puede disfrutar dentro del matrimonio. Y hallamos ejemplo de eso en Cantar de los Cantares. Es un libro poético que habla de un hombre y una mujer que están por casarse y luego se casan y habla de su amor romántico. Habla de la bendición que es ese amor romántico entre hombre y mujer en un matrimonio. También hallamos en Salmo 127, hijos son una herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre. No todo matrimonio Dios va a conceder hijos. A veces en su sabiduría decide no dar esa bendición. Pero cuando lo da, es una bendición. Los hijos son una bendición de Dios. Bien, entonces, también cabe mencionar que aunque un padre o una madre puede ser capaz de criar a hijos solos, siempre el diseño de Dios era que los criaran juntos. Y es mejor para los niños tener ambos un padre y una madre en la casa, de ser posible. A veces Dios quita la vida de uno de ellos, llevarlo al cielo, decide que no debe de ser así, pero de ser posible, padre y madre trabajan juntos para criar a los hijos y en particular en la instrucción sobre Dios. Ok, vimos esto en todos los otros mandamientos también, pero se tiene que recalcar aquí igual. Dios no solo prohíbe acciones externas con este mandamiento, también prohíbe palabras pecaminosas y deseos pecaminosos. En Mateo 5, 27 y 28 vemos eso. Jesús dice ahí, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego él explica ese mandamiento, su significado verdadero. Yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces se puede cometer adulterio solo con los ojos y el corazón, dice Jesús. También Pablo dice en Efesios 4, versículo 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. O sea, pensamos en cómo el mundo en nuestro alrededor habla del sexo. A veces habla con menosprecio sobre su esposo o su esposa. Y tenemos que confesar que hemos caído en esa tentación. Hemos también pecado en nuestro hablar sobre el matrimonio. Entonces, por eso es tan importante, al ver nuestros pecados en el espejo del sexto mandamiento, también ver a Jesús y reconocer lo que Él hizo con esos pecados. Y tenemos un buen resumen de la obra salvadora de Cristo, las buenas noticias en Hebreos 7, versículos 26 al 27. Dice ahí, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Una referencia ahí a la obediencia activa de Cristo. Él vivió una vida perfecta para ti en cuanto a este mandamiento y todos los demás en tu lugar, como tu sustituto.
Ahora, por medio de la fe, Dios acredita esa obediencia perfecta de Cristo a ti, como si fuera tuya. Dios la considera tuya. También menciona aquí el autor a los Hebreos la obediencia pasiva de Cristo que nos ha salvado. Él no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Con su sacrificio en la cruz, Cristo pagó por todos nuestros pecados, una vez y para siempre, contra este mandamiento y todos los demás. Entonces, en Cristo tenemos perdón, en Cristo tenemos paz con Dios, tenemos salvación eterna mediante la fe en Él. Entonces, movidos por el amor de Cristo que nos ha salvado de nuestros pecados, ahora Dios nos considera santos y puros en sus ojos, queremos vivir vidas santas y puras también, en gratitud. Queremos mantener nuestros corazones, nuestras palabras y nuestras acciones limpias, castas, según este mandamiento sexto. Bien, entonces, se puede vivir para la gloria de Dios como un soltero. Y para un soltero eso significa estar contento con su estado, con su situación. También mantenerse puro en pensamiento, palabra y acción en cuanto al sexo, ¿verdad? Y preservar esa bendición para un matrimonio posible en su futuro. Si quiere un matrimonio, debe buscar eso, es una bendición de Dios. Y si lo encuentra, debe dar gracias a Dios por en su providencia darle esa bendición. Y luego, como casados, las personas casadas buscarán ser fieles a sus esposos. Buscarán amarse mutuamente, perdonarse mutuamente, crecer juntos en su fe en Cristo y modelar el amor de Jesús en su hogar, en su interacción el uno con la otra. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Se cabe mencionar, y se me olvidó mencionarlo, bajo el diseño de Dios. Yo, aquí yo creo que vemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y instituyó el matrimonio, Él no creó dos hombres, tampoco creó dos mujeres, no instituyó el matrimonio con dos personas del mismo género. El hombre se unirá a su mujer, un hombre y una mujer. Este no es el único lugar que se habla de la homosexualidad en la Biblia. Si quieren ver otros versículos que muestran que eso no es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, es un pecado contra Dios, ustedes pueden buscar Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. También pueden buscar 1 Corintios 6, 9 y 10. Me gusta especialmente esa segunda cita por dos razones. Primero, da la homosexualidad en una lista con muchos otros pecados. Y eso nos recuerda que ese pecado no es peor que cualquier otro. A veces caemos en pensar así. Pero uno que comete un pecado homosexual es igual de condenado como uno que comete fornicación, que no es homosexual, que es heterosexual. Ese pecado es igual que otros pecados en los ojos de Dios y los condena. Pero también me gusta esa segunda cita porque Cristo nos salva de ese pecado y de todos los otros pecados. Porque después de dar la lista de los pecados, eso es lo que dice Pablo. Esto es lo que ustedes eran, pero ahora han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados. O sea, Dios cambió su vida. Dios obró la fe en Jesús en sus corazones, los lavó y perdonó de sus pecados, los hizo una nueva creación. Entonces, eso nos recuerda que el perdón y la salvación también son
para homosexuales arrepentidos. Y Dios puede cambiar sus vidas también. Excelente. Entonces, ahora volvemos a esta pregunta que ustedes vieron, estudiaron en preparación para esta clase. ¿Crees que la fidelidad, intimidad, respeto y comunicación son valores importantes dentro del matrimonio? Explique su respuesta. Y yo quiero separarles en grupos pequeños para hablar un poco de esto, la importancia de estos valores. Y si quieren, pueden enfocarse en uno de ellos en su conversación, así dar tiempo para los otros también participar. Así que en un momento les divido en grupos. Ya debe de haber aparecido en sus pantallas una invitación a pasar al grupo pequeño. Por favor, hagan clic, acepten esa invitación y platiquen sobre estos valores y su importancia en el matrimonio. En todo. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Excelente, muchas gracias. Y solo porque se me olvidó volver a grabar, voy a dar un resumen de lo que perdimos en la grabación. Sí, son importantes estos valores porque Dios compara nuestra relación con Él, con el matrimonio, y son valores importantes en nuestra relación con Él, así que serán también en el matrimonio. Aquí entonces tenemos esa parte de la Biblia donde Dios nos habla de una comparación entre Cristo y su relación con la iglesia y la relación entre esposo y esposa. Y pueden ver el primer comentario aquí. El contexto es importante. Y el versículo que viene justo antes de eso dice, sométense los unos a los otros por reverencia a Cristo. Es decir, que el principio general para la vida cristiana es cuando yo veo a mi prójimo, sea quien sea, yo voy a ponerle primero, yo voy a ponerle antes de mí. Ese es amor para el prójimo. Voy a buscar ayudarle y servirle. Entonces, este hombre en un matrimonio va a hacer eso para la mujer, va a buscar ayudarle y servirle, va a someterse a sus necesidades. También mujer va a hacer eso para el hombre, va a buscar ayudarle y también someterse a sus necesidades. No todos están pensando en la otra persona. Esa es la voluntad de Dios también para el matrimonio. Pero aquí habla de que esposo y esposa hacen eso de forma un poco distinta. Ven que en esta comparación, Pablo dice el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Ahora, esposos, no vayan pensando, entonces mi mujer tiene que escucharme porque yo mando en la casa. ¿Esa fue la actitud de Cristo, nuestra cabeza? No. Cuando dice, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, está diciendo, hombres tienen el papel de líder en el matrimonio, pero con la mente de Cristo. ¿Y cómo lideró Jesús? Él se sacrificó por la iglesia para hacerlo santo. Entonces el hombre lidera, pero con sacrificarse día tras día por su esposa. Okay. Entonces, la mujer, ¿cuál es su papel? Pues, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Se puede decir que la papel del hombre es siervo líder en la casa, o sea, sirve, siempre pone la mujer frente a él
Sus necesidades son más importantes que sus propios, pero sirve como líder. La mujer se puede decir, sirve como apoyo. Debe apoyar y respetar a su esposo. Igual que nosotros respetamos a Cristo como nuestra cabeza y nos sometemos a Él. Ahora seguimos entonces, porque Pablo sigue hablando sobre lo que Cristo hizo por la iglesia. Ese es el enfoque principal aquí. Solo está haciendo una comparación al matrimonio. ¿Quién puede leer estos versículos en la pantalla? Amén, pastor, yo lo hago. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Okay. Entonces, aquí tenemos una descripción muy, muy bella de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Su sacrificio en la cruz, su vida perfecta en nuestro lugar, este es el resultado para nosotros. Si estamos siguiendo la ilustración, la comparación aquí, pensamos en un matrimonio y el día de la boda, ¿verdad? Cómo se viste la esposa, se ve radiante, ¿no? Está todo con su vestido blanco y bueno, Cristo nos ha hecho aún más hermoso. Ha quitado todos nuestros pecados. Nos ha hecho una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Eso es lo que somos por medio de la fe en Cristo. Qué linda descripción. Entonces, él vuelve a aplicar esto al matrimonio. Él dice, igual que Cristo ha amado a la iglesia, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Recuerden, Cristo cabeza, nosotros su cuerpo. Ahora él está diciendo que el esposo es la cabeza, pero debe de amar a su esposa como su propio cuerpo. Piénsenlo. En tu cuerpo, tu cabeza dirige todo, pero ¿vas a permitir que tu cabeza ponga en peligro o hace daño a alguna parte de tu cuerpo? Claro que no. Vas a hacer todo lo posible en tu cabeza para proteger tu cuerpo. Esa es la función del cuerpo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Entonces, esposos, si son la cabeza y las mujeres el cuerpo, en esta ilustración de Pablo, deben hacer todo por el bien de su esposa. Todo lo que dicen, todo lo que hacen es para el bien de la esposa. Bien. Al contrario, dice Pablo, ¿alguien podría continuar aquí? Pastor. Wilber, por favor. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amén. Okay. Excelente, excelente. Entonces, se ve obvio que la mente de Pablo aquí está más enfocado en Cristo y la iglesia que en el matrimonio aquí. Pero las aplicaciones que da son para los matrimonios y nos recuerda que lo más importante en un matrimonio es tener Cristo en el centro del matrimonio. Si vamos a amar los esposos a las esposas de esta forma, ¿dónde encontramos el poder para hacerlo? Solamente en Jesús. Separados de mí nada pueden hacer.
dijo Cristo, pero conectados a Él mediante su palabra, sí, nos da el poder para amar y de esta forma en un matrimonio. Entonces, tener Cristo como el centro y el fundamento de nuestro matrimonio es esencial. Muy bien, entonces aprendemos de esta sección que en un matrimonio hombres y mujeres tienen papeles diferentes. Y esto no tiene nada que ver con valor o estatus. La Biblia deja bien en claro que hombre y mujer tienen el mismo valor, el mismo estatus glorioso como herederos de la vida eterna y también perdonados hijos de Dios, mismo estatus en los ojos de Dios. Ninguno es mejor o menor que el otro. Pero en el matrimonio, Dios lo diseñó que el hombre lleva a cabo un papel y una mujer otra. Los dos se sirven, se amen entre sí, pero el hombre es el siervo líder y la mujer es siervo apoyo, se podría decir. Y eso no suena bien en los oídos de muchos en el mundo moderno hoy, pero para los que creemos y confiamos que Dios en la palabra nos da su voluntad para nuestras vidas, la seguimos porque confiamos que Dios siempre nos manda a hacer lo mejor. Muy bien. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí, entonces? Sí, Alfonso levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alfonso? Y una de las preguntas que siempre se escuchan en las iglesias es que si los cristianos después de divorciarse pueden casarse de nuevo, o aquellos cristianos que se divorcian pueden casarse. Es la pregunta que seguido se escucha en las iglesias. Guarde esa pregunta hasta el final de la clase. Vamos a estudiar ese tema juntos. Pero muchas gracias. Okay. Muy bien. Wilber, por favor. Wilber levantó su mano. Adelante, Wilber. Sí, pastor, mi pregunta es, entonces, si alguien comete adulterio, si la esposa, por ejemplo, en ese caso sea la ofendida, ¿qué haría la esposa? Si el esposo sigue, no se arrepiente, sigue en lo mismo, y o sea, ya lleva, supongamos, o sea, un año. ¿Qué aplica aquí? Ella ya no quiere, volver con su esposo. ¿Qué sucede ahí? ¿Se puede existir el divorcio ahí? Sí, vamos a ver eso también al final de la clase cuando tocamos el tema del divorcio. Gracias por la Muy bien. pregunta. Tenemos la respuesta enseguida. ¿Alguien más tiene preguntas sobre lo presentado? Ok, entonces continuemos. Hay 4 palabras que son importantes en un matrimonio y bíblicamente vamos a estudiarlos un poco. Pacto es la primera palabra. Pacto. Recordemos que bíblicamente el matrimonio no es simplemente un acuerdo por conveniencia, es un pacto solemne que tanto hombre y mujer hacen. El pacto es una promesa mutua, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en el matrimonio. Y la importancia de esto es los sentimientos vienen y van. Los que están casados tienen experiencia con esto, ¿verdad? Yo este fin pasado tuve la oportunidad de dar unos consejos a una pareja joven sobre su matrimonio y la esposa decía, ya no siento amor por él. Ya no siento amor por él. En nuestro mundo hoy
se enseña, se dice que eso es necesario para un matrimonio. Y cuando pierdes ese sentimiento, mejor termina el matrimonio y ve buscarlo en otra persona. Pero ¿qué va a pasar con esa otra persona? Tarde o temprano vas a perder el sentimiento con esa persona también y tendrás que buscar otro. En realidad, el sentimiento del amor no es la base del matrimonio. Son las promesas de amarse mutuamente. Entonces, el amor, como lo describe la Biblia, vamos a ver esto en la siguiente pantalla, no es tanto un sentimiento como una decisión y una acción. Y si me falta el sentimiento del amor, pues yo hice la promesa, ya tomé la decisión, entonces voy a poner en acción lo que prometí, voy a mostrar amor a la otra persona. Y lo que sucede cuando hacemos eso es, pues nos damos cuenta que el sentimiento del amor va a volver cuando estamos poniendo en acción la promesa de amar. Entonces, recordemos que pacto es la promesa mutua y pública entre el hombre y la mujer y es la base del matrimonio, es el ancla. De hecho, es lo que crea estabilidad en la relación. Cuando el esposo sabe, esta nunca me va a dejar, y la esposa sabe lo mismo sobre su marido. Bueno, amor, como mencionamos, más que un sentimiento. Lean la definición de amor que Pablo da en 1 Corintios 13. En ese capítulo da una extensa definición de lo que es el amor cristiano. Y no menciona sentimientos allí. Sí habla de actitudes y acciones. El amor es paciente. El amor todo lo sufre. El amor perdona. El amor no es jactancioso ni rencoroso. Habla de actitudes y acciones. Entonces, se ha dicho así, un buen resumen. El amor cristiano es una preocupación profunda por otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. En resumen, es poner la pareja y sus necesidades frente a mí, o sea, encima de mí y mis necesidades. Considerar siempre la otra persona antes de a mí. A mí eso es basado en el amor de Dios para con nosotros. Esto es lo que Cristo hizo para salvarnos. En vez de conservar su propia gloria y majestad como Dios, se humilló. Él dejó eso a un lado por el tiempo, se hizo uno de nosotros, se sacrificó para salvarnos. Y esa es la actitud que debemos tener en un matrimonio también, de preocupación profunda por otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. También perdón es importantísimo en un matrimonio. La Biblia nos enseña, y por experiencia propia lo sabemos, cuando dos personas se casan, se están casando dos pecadores. Entonces, en un matrimonio, aún los matrimonios cristianos, pecados van a suceder. Y cuando eso pasa, ¿qué hacemos? Pues la Biblia es muy clara. Confesión y perdón mutuos. Cuando yo fallo, cometo algo que ofenda a mi esposa, entonces le pido perdón. Le pido perdón y ella me asegura, yo te perdono. Y así esas heridas en la relación se van sanando. Si no confesamos nuestros pecados, no aseguramos de perdón, las heridas van a ir creciendo y podrían poner en peligro el matrimonio mismo. Así que confesión y perdón con frecuencia son muy importantes. ¿Y por qué perdonamos nosotros? Porque Dios nos perdonó primero. Si lo hallamos difícil de perdonar lo que dijo o hizo un esposo, una esposa, recordemos todas las veces que hemos dicho y hecho que Dios nos ha perdonado. Y eso nos va a ayudar a también perdonar al cónyuge. Última palabra clave para el matrimonio, sacrificio.
Vamos a querer colocar los intereses del otro arriba de sus propios intereses. Quiere decir sacrificar lo que yo quiero para lo que la otra persona necesita. Sacrificar lo que yo quiero para lo que la otra persona necesita. Y eso es bíblico también. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Y como vimos, esto es modelando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se entregó por nosotros la iglesia para hacernos una iglesia radiante y sin mancha. Entonces, vamos a querer hacer lo mismo en nuestros matrimonios. Bien. Ahora, se han hecho varias preguntas sobre el divorcio y el volver a casarse. Entonces, en este momento podemos tocar este tema. Y después de tocarlo, puedo aceptar sus preguntas sobre él. Mucha información en esta clase, lo siento, es un tema un poco profundo, pero permítanme la palabra por unos minutos más y luego tomamos sus preguntas. Primero, tenemos que hacer la pregunta, ¿le gusta el divorcio a Dios? Esto es algo que le agrada, fue parte de su plan para la humanidad. La respuesta clara de la Biblia es no. En Malaquías 2:16, hasta dice Dios que él aborrece el divorcio. No le gusta. Mateo 19:4-6, Jesús dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe nadie, en otras palabras. Entonces, de esto aprendemos que puesto que el divorcio no es parte de la voluntad de Dios, que lo aborrece, el divorcio siempre involucra el pecado. Siempre involucra el pecado. Con eso quiere decir que cuando hay un divorcio, había un pecado. Puede ser que uno pecó y el otro, la pareja, fue inocente. Puede ser. A veces involucra un pecado de los dos, pero siempre había algún pecado involucrado si llegan a divorciarse. Ok, ahora hacemos la siguiente pregunta. ¿En cuáles situaciones o en cuáles ocasiones permite Dios el divorcio? Y la respuesta bíblica es que hay dos situaciones cuando la Biblia permite un divorcio. Pablo menciona uno aquí en 1 Corintios 7:15. Pero si el no creyente en un matrimonio quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Aquí está hablando de un matrimonio mixto, una pareja que llegó a la fe en Cristo, perdón, una esposa que llegó a la fe en Cristo, pero el esposo sigue incrédulo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Deben de divorciarse? Primero Pablo dice, no, esa mujer debe tratar de permanecer en ese matrimonio. Podría hasta convertir a su esposo con compartir la palabra con él también. Pero en el caso de que el incrédulo abandona la relación, dice, no, no voy a tener nada que ver contigo, me divorcio, hasta luego. ¿Qué debe de hacer la creyente? Pablo dice, no está obligada a mantener esa relación. Puede vivir tranquilamente, en paz, porque abandonó la relación el otro. Ahí está la primera situación en que permite Dios el divorcio. Abandono. Si uno abandona la relación, no quiere reconciliación, queda libre la otra persona. Y como vamos a ver, libre también de casarse de nuevo. Aquí tenemos otro versículo que nos da otra situación cuando es permitido el divorcio. Jesús dijo, yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio.
Entonces, prohíbe aquí el divorcio y casarse con otro, pero no lo prohíbe en qué caso, salvo por causa de fornicación. Entonces, en el caso de fornicación, sea adulterio, cuando una de las parejas ha sido infiel sexualmente con otra persona, en ese caso, en realidad ya rompió la liga matrimonial. Pero piénselo, Dios dice que se unen y se llegan a ser un solo ser o una sola carne en el matrimonio. Ahora, si una persona en esa pareja se va y tiene relaciones con otra persona, se hizo una sola carne con esa persona, ya rompió la liga matrimonial en esa relación. Entonces Jesús dice allí, en ese caso, es permitido declarar lo que la persona culpable hizo, romper el matrimonio con un divorcio. Es permitido en ese caso. Entonces, noten que Dios permite el divorcio en casos de infidelidad, pero no lo manda, no lo manda. Los esposos pueden reconciliarse. Si la víctima de la infidelidad decide perdonar a la esposa o el esposo que cometió la infidelidad y seguir viviendo con esa persona como esposo, está libre de hacer eso. Pero tal vez no es posible una reconciliación. Tal vez la persona que fue culpable ya está en un matrimonio con otra persona. No es posible reconciliarse con esa persona. Tal vez la persona no está arrepentida. O sea, la esposa trata de perdonar a su esposo y el esposo dice, voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a encontrar otra también. En ese caso, la mujer es libre de dejar ese matrimonio, declarar el divorcio. Entonces, siempre, en toda situación, Dios manda que perdonemos las ofensas contra nosotros. Pero el perdón no siempre lleva a una reconciliación matrimonial. En ciertos casos simplemente no va a ser posible eso. Y en esos casos se permite un divorcio, ¿verdad? Ok. Siguiente pregunta y luego podemos tomar sus preguntas sobre este tema. La pregunta es, ¿pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Yo creo que se complica esta pregunta porque hay ciertos versículos que se pueden sacar de su contexto que podrían dar la impresión que no pueden jamás volver a casarse después de un divorcio. También hay un versículo en Mateo 5 que la traducción no es muy buena y da esa impresión también. Pero vamos a enfocarnos aquí en 1 Corintios 7. ¿Okay? En 1 Corintios 7, el mismo lugar, por cierto, donde Pablo dice que el divorcio es permitido cuando hay abandono. Si uno deja el matrimonio, ya queda libre la persona que se quedó. En ese mismo capítulo, Pablo dice, a los casados doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, es de la voluntad de Dios para el matrimonio, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, Pablo dice, si se separa, o sea, si una mujer creyente divorcia a su esposo, entonces, ¿qué se debe hacer? No debe buscar otro pareja. De lo contrario, debe buscar reconciliarse con su esposo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pues una mujer creyente pecó con divorciarse de su esposo. Ahora se arrepiente, recibe perdón. ¿Cuáles son los pasos que agradan a Dios en esa situación? Pablo dice, no es buscar a otra relación, es tratar de reconciliarse con su esposo primero. Y si no es posible eso,
Si el esposo ya se casó con otra persona, si el esposo no quiere volver a ser esposo de ella, entonces queda libre, queda libre. Y eso lo vemos en 1 Corintios 7, 2. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. En ese caso, si la reconciliación no es posible, el pecador arrepentido y perdonado puede buscar otro matrimonio, porque pues cada hombre debe tener es permitido eso por Dios. Muy bien. Vamos a dar resumen entonces. ¿Pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Depende, depende. La víctima inocente, sí, puede volverse a casar. O sea, si hay dos personas en un matrimonio, uno quiere permanecer en el matrimonio, pero el otro lo deja por abandono o por divorcio. La persona que era la víctima inocente queda libre para volverse a casar. Él o la culpable debe primero arrepentirse de su pecado en sacar el divorcio. O sea, se debe demostrar, eso fue en contra de la voluntad de Dios, pecaste con eso. Al arrepentirse y recibir perdón, el primer fruto de arrepentimiento sería buscar una reconciliación con su esposo, su esposa. Esto es en todo, el primer fruto de arrepentimiento es tratamos de restaurar lo que rompimos. Si yo, por ejemplo, vamos a estudiar el robo la semana que entra, si yo robo algo de alguien y luego me arrepiento, pues al ser perdonado, el primer paso que voy a tomar es devolver lo que robé. Vamos a restaurar lo que rompimos. Igual, si uno peca con divorciar, su primer paso después de arrepentirse debe de ser buscar restaurar lo que rompió. Pero de no ser posible eso, otros frutos de arrepentimiento podrían ser permanecer soltero o volverse a casar. Pero si se vuelve a casar, lo va a hacer basándose en lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. Muy bien, hasta aquí, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? Y veo que Wilson y Silvia tienen su mano en el aire. Por favor, Wilson, Silvia. Buenas noches, familia querida en el Señor. Estaba leyendo Génesis 2, el versículo 18, y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego en el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya vemos esto como lo hace el Señor, lo hace perfecto, ¿no? Nosotros decimos acá en nuestro país, cordón de tres dobleces no lo rompe nadie. Cordón de tres dobleces. La esposa, el esposo y Dios en la vida de uno. ¿Qué hemos cometido cada uno de nosotros? ¿Alguna equivocación? ¿Algo hemos alterado, hemos adulterado? Sí, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues dice, vuelve nuevamente Dios, perdona y la relación nuevamente se vuelve a florecer, ¿no? En otros casos, pues ya habrá casos y casos de donde se tendrá que analizar realmente si es esto de separarse o de no, o de ya de dejar la esposa o el esposo. Bueno, pero primero hay que agotar lo que Dios manda, lo que esté en su palabra. Si somos obedientes a Él, pues tenemos que hacerlo. Eso nada más, pastor, y buenas noches, hermanos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ese dicho de un cordón de tres dobleces no se rompe es de Eclesiastés, ¿verdad? Si no me equivoco, capítulo 7. Pero sí, muestra la bendición de tener apoyo. Y en un matrimonio, pues esa bendición es apoyo mutuo entre esposo y esposa, pero también, y lo más importante, el apoyo de Dios. Sí. Excelente. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema del divorcio?
Sí, Wilber levantó su mano, por favor, Wilber. Pastor, y si por ejemplo esa persona que abandonó a su esposa, se fue y se volvió a unir con otra mujer, si nunca se arrepiente y sigue y permanece en esa unión libre, ¿qué sucede al final? ¿Alcanza perdón si su esposa se volviera a casar? Me es un poco difícil entenderle esta noche, Wilber. No sé si es por el micrófono, pero no entendí todo lo que acaba de decir. ¿Me escucha, pastor? Mucho mejor, fuerte y claro. Sí, gracias. Ok. La pregunta es, si por ejemplo, el varón que abandonó a su mujer, a su esposa, forma otra relación, unión libre, y y nunca se arrepiente, nunca regresa, ¿qué sucede con esta persona? ¿Muere en pecado? Y nunca se arrepiente de su divorcio y O también sea, de... supongamos que su Ah, esposa, su primera esposa se vuelve a casar. ujú. ¿Qué sucede con él? Que él fue el que provocó el rompimiento. Bueno, si se arrepiente de su abandono, va a ser perdonado por ese pecado y como que no puede reconciliarse con la ex esposa. No es posible, ella se casó con otro ya. Ahora va a buscar vivir conforme a la voluntad de Dios para el matrimonio en su vida actual. Y En su segunda, si está viviendo en una unión libre, ese es otro pecado. Entonces tendría que arrepentirse de eso también y hacer hacer las cosas en la forma que agradan a Dios, que sería formalizar esa unión con un matrimonio, o sea, un compromiso mutuo y público para toda la vida. Ujú. o sea que sí se puede formalizar Eh, ese matrimonio. Sí, o se debe hacer, Ok, casarse con esa persona o dejar de tener relaciones juntos y vivir juntos como esposos, porque eso solamente se puede disfrutar con el compromiso del matrimonio. Ujú. ok. Sí. Gracias, pastor. Ok. Sí, hay muchas situaciones complicadas a veces por las leyes también de un país. A veces no permiten un divorcio y se halla la persona en un lugar donde pues, no puedo divorciarme y ahora cómo voy a casarme de nuevo, no es posible. Y no vamos a tratar de todas esas situaciones esta noche. Simplemente estamos dando los principios bíblicos de esto y eh, cada uno tiene que recordar esto y decidir con la iluminación del Espíritu Santo cómo mejor agradar a Dios en su propia situación. Una última pregunta y luego vamos a concluir con una oración. Narcisa, por favor, ¿cuál es su pregunta, Narcisa? Pregunta no, le quiero leer lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, que dice, para que pensemos todos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo ya estoy viuda, pero de todas maneras es importante. Ujú. Y quería decirle justamente que esa es la misión por la cual estoy en Puerto Rico. Enterré a mi esposo en el cementerio recién, ¿no? Es uno de esos. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eso está en Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. La unión hace la Excelente. fuerza. Y para Sí. terminar, profesores, que yo estaba leyendo algo que yo le digo para que todos a ver si nos animamos, ¿no? ¿Verdad? Yo estaba leyendo acerca del doctor Martín Lutero y su matrimonio, de su diario, y me quedé, mire, estoy enamoradísima, porque él habla del carácter
que el hogar es como una escuela de carácter. Y estaba leyendo la vida, poquito, pero estoy inmersa en eso, con su esposa Katy. Y es lindo, ojalá que cada uno de mis compañeros que estamos aquí nos animemos a leer, a buscar eso. Qué hermoso, qué hermoso. Yo me he deleitado todo el día en eso y hoy que no tuve que salir estaba, mire, feliz leyendo eso. Y eso es una manera de que para los matrimonios, para los que están pasando por cualquier crisis, se den cuenta que en las crisis el matrimonio se fortalece cuando buscamos de Dios y cuando creemos en que Dios es el que nos mantiene unidos. Dios le bendiga, hermanos, y a todos buenas noches. Gracias, profesora. Igualmente, gracias. Muy bien, entonces no tuvimos tiempo para este último tema de matrimonio por lo civil o por la iglesia. Es otra pregunta frecuente que recibimos sobre el matrimonio. Si alguien quiere información sobre eso, envíen un mensaje privado a mi WhatsApp y con mucho gusto le puedo pasar estas diapositivas. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, ayúdanos a mantenerte a ti como el centro y el enfoque de nuestras vidas, y también de nuestros hogares y nuestros matrimonios. Sabemos, Señor Jesús, que tu amor por nosotros no tiene un par, no tiene igual aquí en la tierra. Pero también nos has enseñado que tu amor hace nacer en nosotros un amor semejante para los demás. Entonces, que nos ayudes en todas nuestras relaciones, pero especialmente en nuestros matrimonios, a mantener el evangelio de tu amor que nos salvó de nuestros pecados como el centro de nuestros hogares. Y así, empoderados por ese amor, podemos reflejarlo los unos a los otros. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a animar a otras parejas a seguir fieles en sus promesas matrimoniales. Ayúdanos a todos nosotros a vivir vidas castas y puras por agradecimiento, en gratitud a ti y a lo que tú has hecho para rescatarnos del pecado, la muerte y el diablo. Ayúdanos en este sentido hasta que te veremos en las bodas del Cordero en el cielo. Y es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 En este momento, los que tienen que despedirse pueden.